Bueno, bien, nada, ya vamos arrancando, ¿sí? Esta semana toca arrancar el práctico 4. No sé si han hecho algo, si se tomaron las vacaciones para descansar o alguno adelantó un poco. No sé si me quieren comentar un poco eso o si están medio en cero. Yo terminé el otro práctico, en lo personal. Ahí va, terminaste el 3, este no lo Y tocaste. no, lo empiezo ahora, Está bien. en digital. Sí, sí, está perfecto. No, yo para saber, capaz que uno ahí medio manija, había arrancado, pero está bien. Y como es, y de los otros prácticos, entonces, ¿estamos bien? ¿O quedó alguna duda ahí? ¿Algo medio colgado? Y alguna duda siempre queda, pero se verán después. Dale, bien. Bueno, cualquier cosa, para eso están tanto los foros como las clases de consulta, sí. Yo, por ejemplo, doy una clase hoy a las 9 de la noche, que es más para eso. Si tienen así dudas puntuales, a veces está bueno entrar, preguntar y despejarla rápidamente y ta. Bien, así que nada, si tienen dudas, no duden en usar esos recursos que están buenos y están para sacarle jugo. ¿Sí? Así que, bueno, nada. Vamos a ir arrancando. Ya hay una pregunta ahí en el chat de qué ejercicio vamos a ver hoy y iba a pasar a comentar eso, sí, a comentar un poco de qué trata el práctico en general y cuáles tenía pensado más o menos hacer. Que bueno, el práctico trata de matrices invertibles y bueno, y después el rango de una matriz, que asumo que ya lo han visto en el teórico, y vamos a hacer como un repasito por si estuvieron toda la semana con el cerebro apagado y arrancan ahora, como para que recuerden un poco qué onda con esto. Y bueno, nada, matrices invertibles, sí, ahora vamos a ver qué es, recordar. Pero bueno, los primeros ejercicios son para determinar en función de una matriz dada, su matriz inversa. El ejercicio 2 ahí tiene una aplicación para resolver un sistema lineal usando la inversa. Después en el ejercicio 4 se introduce el concepto de las matrices elementales, ¿sí? Que era algo un poco habíamos comentado en clases anteriores, pero que bueno, me habían dicho que no lo habían visto todavía, así que nada, ya para este práctico sí es aplicación directa acá, sí, para la realización de estos ejercicios. Y bueno, el 5 también es ahí aplicando matrices elementales, un verdadero y falso en el ejercicio 6. El 7 calcular la inversa de una matriz genérica. Y bueno, y después hay como casos ahí, no sé si llamarle particulares, pero bueno, se trata en el 8 de matrices semejantes, sí, se define ahí que son semejantes y se piden hacer unas demostraciones. En el 9 algo similar con matrices triangulares y cómo son las matrices inversas de las matrices triangulares. Y bueno, matrices en bloques e inversas laterales. ¿Sí? Eso es como de la primera parte de este práctico, que trata puramente de las inversas, ¿sí? La matriz inversa de otra matriz. Y bueno, ya la parte 2 que la vamos a ver más adelante de esta clase, ¿no? Entra el tema del rango de matrices y bueno, ahí ya hay más cosas para ir asociando, ¿sí? Pero bueno, la respuesta ahí a la pregunta del chat, yo había pensado puntualmente hacer del ejercicio 2, ¿sí? Mostrar, eh, salteándome el uno, mostrar igualmente haciendo el ejercicio 2 como que dos posibles maneras de determinar la inversa de una matriz, ¿sí? Que hay, o sea, se pueden ver dos métodos que son, o sea, conceptualmente se llega a lo mismo, obviamente, pero bueno, son diferentes en el proceso. Y bueno, y justamente hacer el 2, una de las aplicaciones de la parte B, para que vean cómo se puede utilizar la matriz inversa para resolver un sistema de ecuaciones. Y después había pensado también el 4 para introducir esto de matrices elementales, ¿sí? O sea, básicamente esos son los ejercicios que había pensado para hoy. Y bueno, después si nos da el tiempo, hacer algún otro, ¿sí? Supongo que también nos dará el tiempo, pero veremos. ¿Bien?
Así que, bueno, nada, vamos a ir arrancando, ¿sí? Como una especie de repaso entonces de lo que es una matriz invertible, ¿sí? Una matriz va a ser invertible si existe su matriz inversa, ¿sí? Entonces, vamos a ir escribiéndolo para que quede un poco más claro. Primero que nada, las matrices, tanto las invertibles como sus inversas, son matrices cuadradas, ¿sí? Siempre van a ser matrices cuadradas. Y bueno, una matriz dada, genérica, sí, sería invertible si existe otra matriz que en un principio le podemos llamar B, tal que bueno, va a ser B, que va a ser cuadrada también del mismo tamaño de n por n, tal que se cumpla que A por B sea igual a B por A, ¿sí? Como recordatorio, esto era que fuesen, que conmutaran las matrices, ¿sí? Esto no siempre, esta igualdad no siempre se da, y bueno, y que a su vez este producto sea igual a la matriz identidad, ¿sí? Bien, ¿se sigue escuchando trancado o mejoró un poco? Ahí que leí en el chat. Se sigue cortando, pero es de vez en cuando. Como que se escucha, pero a veces se tranca. ¿Pero me logran seguir bien o más o menos? Porque, Sí, más o menos. bueno, vos sigue un rato así y si se sigue trancando avisen y veo de cambiar el internet o algo de eso. Dale, avisa. Vale. Bueno, nada, estábamos entonces con esto, sí. ¿Qué es una matriz invertible? Bueno, es una matriz que verifica esta ecuación, ¿sí? Que existe otra matriz B que verifique esa ecuación. Ahora, una cosa que se puede ver, asumo que lo ven en el teórico, que en realidad B es única, dado A, B va a ser única, y se le llama a la menos 1. Bien, así que, bueno, nada, básicamente vamos a utilizar esto para realizar los primeros ejercicios del práctico. Bien, ¿ustedes ya vieron métodos para hallar la inversa de una matriz? Sí. Sí. Bien. Inversa. Bueno, entonces, nada, vamos a ir entonces de una ya a determinar las inversas de las matrices y voy a arrancar haciendo el ejercicio 2. Sí, entonces vamos a ver lo que serían dos métodos. ¿Sí? El primer método lo voy a aplicar con la matriz A, que, bueno, nada, yo tengo una matriz dada, ¿sí? Bien, algo así. Y bueno, yo quiero encontrar la matriz esta A a la menos 1, que me verifique que cuando yo hago el producto A por A a la menos 1, me dé la matriz identidad, ¿sí? Entonces, una manera de hacer esto, yo sé que va a tener A a la menos 1, va a ser del tamaño de 2 por 2, porque A es de 2 por 2. Entonces, bueno, planteo una matriz genérica de 2 por 2 y veo qué condiciones tienen que tener cada una de las entradas, y de esta manera voy a determinar la inversa de A, ¿sí? Entonces, haciendo este producto, en este caso, 2A, 2C, si esto asumo que ya lo tienen bien claro, ¿sí? El producto entre matrices. Y bueno, y esta matriz justamente yo la igualo a la identidad de 2 por 2, que va a ser esa, ¿sí? Y entonces acá lo que tengo simplemente es un sistema de ecuaciones, ¿sí?
como el que vinimos viendo desde el práctico 1. Entonces, algo que se puede notar también es que en mi segunda columna solo me aparecen los parámetros B y D, ¿sí? Que eran los de la segunda columna de lo que yo le voy a llamar A a la menos 1, la inversa de A. Solo me aparecen los parámetros B y D en esta segunda columna, mientras que en la primera solo me aparecen los parámetros A y C. Entonces, en vez de yo resolver, esto lo puedo ver como un sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas, o como 2 sistemas independientes de 2 ecuaciones y 2 incógnitas cada uno, ¿sí? A efectos prácticos igual es lo mismo, ¿sí? El planteo. Yo lo voy a plantear como si fueran un sistema por cada columna, o sea, 2 sistemas. Sí, esto surge simplemente hacerla de igualar entrada a entrada, ¿sí? Entonces, este podría ser un primer sistema y un segundo sistema va a ser análogo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen escuchando cortado o más o menos? Más o menos se escucha, pero se está. Está bien. Esperen que voy a cambiar de Wi-Fi entonces. Porque así no está bueno. Bueno, bien. Ahí espero que mejore. ¿Ya me escuchan bien ahí o...? Sí, Bien, se escucha bien. está impecable. Bueno, entonces, nada, decía, esto como lo ven acá, lo pueden plantear como 2 sistemas por separado o un sistema todos juntos, si vas a tener 4 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿sí? Pero es lo mismo. Y bueno, nada, acá es simplemente resolver, lo pueden resolver como ustedes quieran, ¿sí? Acá, por ejemplo, si hago, sería F1 a 2F2, tengo 4C, ¿sí? Y ahora sustituyo, voy a tener que... ¿sí? Si notan algún error, avisen. Y bueno, y acá en realidad hago lo mismo. ¿Sí? ¿Está correcto eso? Y bueno, entonces determino entonces A a la menos 1, que va a ser de esta forma. ¿Sí? Entonces, ese sería una manera de hallar la inversa de una matriz. ¿Sí? A mí me habían dado una matriz A cualquiera, yo multipliqué esa matriz A por una matriz genérica
del mismo tamaño, y bueno, y a partir de ese resultado, yo ese resultado que obtengo lo igualo a la matriz identidad. De esa manera se me forma un sistema de ecuaciones, resuelvo, y bueno, y obtengo entrada por entrada los valores de mi matriz inversa a la menos 1. ¿Bien? ¿Hay alguna duda ahí en eso? No, todo bien. Bien. Bueno, y si quieren pueden verificar cómo, porque acá en realidad nosotros lo que hicimos fue a por a la menos 1, ¿sí? Pero acuérdense en que esto también tiene que ser igual a la menos 1 por a. Y esto a su vez me tiene que dar la matriz identidad, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren pueden hacer luego ese producto y confirmar, ¿sí? O multiplicar esta matriz genérica a izquierda y se le va a formar un nuevo sistema de ecuaciones y bueno, ver a ver qué pasa. Pero van a ver que les va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ese era como el primer caso que quería tomar para hacer un ejemplo de esto, de cómo una manera para determinar la matriz inversa, y el otro método lo quería aplicar con la matriz B, ¿sí? Que por lo que me dijeron entonces ya lo vieron el otro método, o no, o solo habían visto ese primero. Vimos los dos y en principio dijo que el primero no lo íbamos a usar porque si tuviéramos de 3x3 tenés un montón de A, B, C, D, F, G, es un montón de variables ahí que calcular y es mucho más sencillo hacerlo de este modo. Ahí está, bueno, perfecto. Es un poco eso también porque demostré el anterior, como dice Luciano. Bueno, en este caso nos queda un sistema, si quieren, dos sistemas de 2x2, pero también en realidad es un sistema de 4 incógnitas y cuatro ecuaciones, ¿sí? Pero si la matriz era de 3x3, ya ese sistema iba a ser de 9 incógnitas y 9 ecuaciones, entonces wow, resulta como que muy tedioso. En cambio, en comparación con este método que vamos a utilizar ahora, sí, que la idea del método es plantear, acá como yo lo planteé, en realidad esto no sería B, porque, no sé, acá yo escribo mi matriz B, ¿sí? Y acá yo escribo la matriz identidad. Y entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento a seguir? Bueno, mi objetivo va a ser que donde está mi matriz B aparezca mi matriz identidad. ¿Cómo voy a hacer eso? Aplicando transformaciones a las filas de mi matriz B, ¿sí? Pero esas transformaciones también van a afectar a la matriz identidad, ¿sí? Es como si yo estuviese trabajando con una matriz, en este caso de 3x6, ¿sí? Y mi objetivo es que en esta primera matriz de 3x3, que originalmente es B, a mí lo que me aparezca sea la matriz identidad. Una vez que yo consiga eso, lo que voy a haber obtenido del lado derecho de mi matriz, donde originalmente estaba mi matriz identidad, va a ser la inversa de mi matriz B. ¿Sí? Más o menos se entendió entonces el concepto. Ahora seguro si alguien no entendió, aplicándolo van a entenderlo bien, ¿sí? Entonces, yo planteo esto y mi objetivo es que donde está la matriz B me aparezca la matriz identidad. ¿Cómo lo hago? Aplicando transformación. Entonces, en un principio, por ejemplo, yo voy a querer eliminar este menos 2 y este menos 3, ¿sí? Quiero que ahí haya ceros. Entonces, mis primeras transformaciones que voy a hacer van a ser, por ejemplo, a la fila 1 le voy a sumar 2 veces la fila 2 y también le voy a sumar, voy a poner acá, a la fila 1 le voy a sumar 3 veces la fila 3. ¿Sí? De esa manera me van a aparecer ceros en esas entradas. Entonces voy a tener 6 más esto por 2 y esto por 3, ¿sí? Entonces voy a tener 6 menos 2 menos 3, me aparece un 1, y después en esta entrada yo voy a tener el menos 2 más 2 por 1, ¿sí? Acá más 2 por 1, más 3 por 0,
Entonces me queda 0. Y acá voy a tener menos 3 más 2 por 0 más 3 por 1, que me da 0. Bien. Eso fue en la primera fila. Ahora, como le dije, bueno, en principio las demás filas quedan igual, sí, esto es como un proceso como el que ustedes utilizaban para escalerizar, por ahora es el mismo, pero cambia lo que yo tengo acá del lado derecho de esta barra, ¿sí? Que también le tengo que aplicar estas transformaciones que yo planteé, ¿sí? Entonces, acá mi fila no se va a quedar 1, 0, 0, sino que va a ser, en la primera entrada es 1, porque yo estaría haciendo la primera fila más este primer 0 por 2 y este segundo 0 por 3, ¿sí? Que no me afecta. Pero después, en la segunda entrada de esta fila, yo voy a tener este 1 multiplicado por 2 y se lo voy a sumar. Entonces me va a aparecer un 2. Y de forma análoga me va a aparecer un 3 que se corresponde con este 1 de la tercera fila multiplicado por 3. ¿Sí? Y bueno, y el resto de mi matriz no lo alteré. ¿Sí? Entonces acá ya se puede ir viendo cómo va cambiando la cosa. ¿Sí? Yo ya del lado derecho de mi matriz ya no tengo la matriz identidad y del lado izquierdo tampoco tengo mi matriz B. Pero de a poco voy generando que del lado izquierdo aparezca la identidad y en la derecha entonces me va a aparecer cualquier otra matriz, ¿sí? Que la voy descubriendo a medida que la voy desarrollando. Entonces, ahora yo querría hacer desaparecer estos dos unos, ¿sí? Y bueno, y para eso la operación que puedo hacer es simplemente hacer F2 más F1 y F3 más F1, ¿sí? Esto sería cambiando a F2 y esto cambiando a F3. Bien. Entonces, mi primera fila queda igual. A la segunda fila yo le sumo la primera. Entonces, acá voy a tener menos 1 más 1, es un 0. Y después tengo 1 y 0, ¿sí? Porque en esta fila de arriba tengo todos ceros, entonces no le sumo nada. Y bueno, y en este caso, de este lado derecho, voy a tener 0 más 1, 1, 1 más 2, 3, y 0 más 3, 3. Bien. Y por último, la otra fila, voy a tener entonces, haciendo las mismas cuentas, 1, 2. ¿Sí? ¿Alguno se perdió en alguna cuenta o entendió? ¿Entendieron todos? ¿Estamos bien? Entonces, bueno, y haciendo estas transformaciones, entonces lo que llegamos era, como habíamos dicho en un principio, lo que queríamos, que ahora de este lado tenemos nuestra matriz identidad y de este lado tenemos una matriz que va a ser exactamente B a la menos 1. ¿Sí? Entonces, esta es el otro procedimiento para hallar la inversa de una matriz. ¿Sí? Yo lo escribo así, con esta disposición. Tengo la matriz B de un lado, pegado a la matriz identidad. Aplico transformaciones sobre todo el conjunto de mis dos matrices, sí, pero con el objetivo de que en donde estaba mi matriz B aparezca mi matriz identidad. Y de esta manera, cuando yo culmine ese proceso, lo que voy a tener del lado derecho va a ser la inversa de mi matriz B. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Bien. Voy a escribirla de vuelta acá nomás. Bien, perfecto. Bueno, entonces, hicimos la parte A, ¿sí? De calcular las inversas, tanto para la matriz esta de 2×2 como para la de 3×3. Y ahora, esto no sé si lo vieron en teórico, supongo que habrán visto algo así, pero bueno, a algunos se le ocurre entonces cómo podemos usar, acá dice, usando los cálculos de la parte anterior, resolver estos sistemas de ecuaciones, ¿sí?
¿Alguien sabe cómo podemos aplicar el tema de que yo conozco la inversa de una matriz? ¿Cómo lo puedo aplicar entonces a la resolución de un sistema de ecuaciones? O sea, no puede ser que si multiplicas por la inversa en ambos lados, a la izquierda solo queda la matriz XY despejada. Ahí está. Sí, te entendí. Y sí, es justamente eso. ¿Sí? De forma genérica, si yo voy a tener, como vimos ya antes, mis sistemas lineales tenían esta forma, ¿sí? Lo que sería AX igual B, ¿sí? Siendo A una matriz, X es un vector, que se puede llamar vector incógnita, y B es otro vector, ¿sí? Que sería, bueno, el vector que se conoce generalmente como los términos independientes, ¿sí? Ese. Entonces, lo que yo tengo es este, es un producto, esto siempre representa un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Pero ahora, yo sé que la matriz A es invertible, entonces existe A a la menos 1. Entonces, yo a esta igualdad, o sea, si esto se cumple, lo que yo hago es multiplicar a izquierda en ambos lados de la igualdad por la matriz, por la inversa de A, ¿sí? Entonces, lo que me aparece es esto. Y acá lo que utilizo es que esto justamente es igual a la identidad. Y bueno, y como sabemos, la identidad por cualquier matriz o por cualquier vector me devuelve justamente ese mismo vector o matriz, ¿sí? Entonces, bueno, nada, lo que se hace es como un despeje de mi vector X, ¿sí? Es algo similar a si yo tengo, por ejemplo, hablando en escalares, AX igual B, bueno, yo despejaba X de acá y sé que es B dividido A, ¿sí? Bueno, en el caso de las matrices, eso de dividir sobre una matriz no existe, pero lo que existe en ciertos casos, cuando las matrices son invertibles, es justamente la inversa de una matriz. Entonces, en vez de dividir, lo que estoy haciendo es multiplicando por la inversa. Que en realidad en los escalares eso sí es lo mismo, porque siempre dividir en realidad es multiplicar por el inverso, ¿sí? El inverso de A es 1 sobre A. Dividir sobre A es multiplicar por 1 sobre A. Bueno, entonces en este caso, si bien no existe la división, bueno, en estos casos particulares se puede multiplicar por la inversa de una matriz y de esta manera que se despeja un vector en función de la inversa y de mi vector de términos independientes que me determina el sistema que quiero resolver, ¿sí? Así que, bueno, a partir de eso vamos a resolver entonces. Nosotros tenemos nuestro sistema, le voy a copiar todo. Nuestro sistema B. Sí, esto por X y Z, que sería nuestro vector Z, nuestro vector X, perdón. Y bueno, y esto igualado a un vector B genérico, que en realidad en este caso es 4, 1, C, ¿sí? Esto sería B por X igual a B minúscula. Y bueno, y nosotros, como acabamos de decir, en realidad lo que vamos a hacer, ya sabemos que nuestro vector X y Z va a ser igual a B a la menos 1, que ya la determinamos, ¿sí? Más arriba era esto. Por mi vector B. ¿Sí? Entonces es, nada, simplemente hacer una operación. ¿Sí? Pasamos de estar, bueno, tuvimos que hallar la inversa antes, obviamente, ese fue el trabajo. Pero una vez hallada la inversa, resolver estos sistemas de ecuaciones es mucho más sencillo.
Y sobre todo es más sencillo si a mí me dan el mismo sistema, pero me cambian lo que sería este vector B, ¿sí? Es mucho más fácil, si me cambian el vector B, poder resolverlo si yo tengo la inversa que si no la tengo, porque tendría que escalarizar todo de nuevo, ¿sí? Todo el sistema de nuevo. No sé si se ve eso. Bueno, bien. Bueno, y acá nada, solamente hay que hacer las cuentas, ¿sí? Esto me va a dar un vector, que va a ser el vector solución, y esto me queda 4 más 2, 4 más 3 y 4 más 2. Bien, y entonces resolví el sistema, ¿sí? Ese es mi conjunto solución, ¿sí? Lo puedo escribir acá. Bien, ¿hay alguna duda de esto? ¿O se entiende bien? Están callados hoy. Están todavía medio dormidos por las vacaciones. ¿O? Se entendió, se entendió. Bien, bien, gracias. Estamos analizando. Similar. Es bien. Bueno, nada, entonces, nada, si quieren después hagan el ejercicio. Sé que es básicamente lo mismo, pero con más números, entonces más cuentas. Conceptualmente es exactamente lo mismo. Y, y el ejercicio 1 pueden aplicar cualquiera de los dos métodos. Ya como dijeron, si ya les habían dicho que claramente lo más práctico, aplicar el segundo método que vimos, ¿sí? Acá imagínense, acá en un ratito, aplicando 4 transformaciones, obtuvimos la matriz, la inversa de B, ¿sí? Y si hubiésemos aplicado el primer método, tendríamos un sistema de 9 por 9, que ya para resolver ese sistema, seguro vamos a aplicar más de 4 transformaciones, ¿sí? Entonces, facilita muchísimo el trabajo utilizar este método que el primero que vimos, ¿sí? Pero bueno, quería que lo vieran y que supieran que existen esos dos, ¿sí? Profe, ¿te paso una pregunta? Sí. ¿Cómo me doy cuenta si una matriz no es invertible? O sea, ya sé que tiene que cumplir la propiedad esa que dijimos hoy, pero digo, así a simple vista se puede saber Y o hay que bueno, hacer a desarrollo. simple vista no. Más adelante en el curso, ya en este práctico, vamos a ver uno de los métodos, ¿sí? Que es estudiando el rango de la matriz. Y ya para el práctico que viene vamos a dar otro tema que es después el que más se usa para determinar si una matriz es invertible o no. En principio, considerando lo que venimos dando hasta ahora, lo que tenés para hacer es que no va a ser invertible cuando vos, por ejemplo, planteás este sistema y te queda que no es compatible, ¿sí? O que de forma análoga, cuando vos vas a hacer este procedimiento, no podés de ninguna manera obtener la matriz identidad del lado izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, si yo te doy una matriz así de 2 por 2, ¿sí? Y vos la querés aplicar este método, bueno, vos esta matriz 2, 2, 4, 4 nunca vas a poder hacer que aplicando transformaciones elementales acá te aparezca en la matriz identidad, ¿sí? Porque vos vas a hacer, por ejemplo, la fila 2 menos 2 veces la fila 1 y te va a aparecer 0, 0, 2, 2 y está. Y no hay manera de, combinando las filas, que vos te aparezca la identidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, vos o sea, te das cuenta que esa matriz no es invertible. Está. Obviamente, por ahora no es muy útil porque te hace hacer todo el desarrollo igual hasta darte contra una pared y decir, esto no lo puedo hacer, bueno, no es invertible, ¿sí? Un poco más formal capaz es aplicando el primer método, armando un sistema y viendo que el sistema es incompatible.
pero como te digo, Pero lo puedes hacer con determinante también, ¿no? O ahí sea, está. determinante del sistema y si te da 0, está. Ahí va, eso es lo que vendría ya el práctico que viene, que es como lo más sencillo, ¿sí? O sea, una matriz de 3×3, le calculas rápidamente el determinante y con eso ya sacás si es invertible o no, ¿sí? Para, por ejemplo, la segunda parte de este práctico, lo que se hace es estudiar el rango, que básicamente es escalerizar la matriz y ver cuántos escalones tiene, y en función de eso y de las dimensiones de mi matriz, vas a poder saber si es invertible o no, ¿sí? Ahí va. Bien. Gracias. De nada. Achiquen, me voy a tomar un mate que está acá porque toda la garganta me reseca. Bien, entonces ahora seguimos con el ejercicio 4. Bien, vamos a ver ahí un repaso. Ya vieron el tema de las matrices elementales, ya lo vieron, ¿no? No. Bien, bueno, entonces, más que repaso vamos a verlo. Bueno, una matriz elemental básicamente es, ¿cómo explicarlo? Yo tengo una matriz A, ¿sí? Cualquiera, y como vinimos haciendo durante todo este curso, lo que hicimos fue aplicarle una transformación, en este caso ahí no se ve mucho más, una transformación E, y eso me transforma justamente mi matriz A en una matriz B, ¿sí? Esta E va a ser una transformación elemental. Transformación. ¿Se acuerdan cuáles eran las 3 transformaciones elementales? Sí. Sí. Bien. Las escribo acá por la duda. ¿Sí? Cambiar una fila, FI por una FJ, ¿sí? Hacer un intercambio. Después, multiplicar una fila por un escalar. Y después, a una fila sumarle el múltiplo de otra fila, ¿sí? Esas son las 3 transformaciones elementales. Y entonces, ¿qué es esto de las matrices elementales? Es que si yo tengo una matriz A, le aplico una transformación elemental E, y eso me da una nueva matriz, ¿sí? Que es la matriz B, que por ejemplo la matriz B puede ser que sea la A, pero con la fila 1 y 3 cambiadas. Bueno, entonces lo que tengo es que B va a ser igual a E por A. ¿Y qué es E? E es una matriz elemental que obtengo aplicando E a la matriz identidad, ¿sí? Entonces, básicamente yo tengo mi matriz A, aplico E y obtengo B. Después tengo entonces mi matriz identidad, aplico E, obtengo E mayúsculas y una matriz. Bueno, entonces mi matriz B se puede escribir como un producto entre mi matriz elemental E y mi matriz original A. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? O sea, el concepto de transformación elemental es que aplicar una transformación como la que habíamos visto, ¿sí? Cualquiera de estas 3, es lo mismo que multiplicar por una matriz. Ahora, obviamente no va a ser multiplicar por cualquier matriz. Esa matriz va a ser la que yo tengo, ¿sí? A la matriz identidad le aplico exactamente la misma transformación que le había aplicado a mi matriz original, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo fácil, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una matriz
Le puedo llamar a esta matriz A, ¿sí? Y entonces voy a aplico E, donde E es intercambiar la fila 1 con la fila 2. Entonces, obtengo una nueva matriz, a la que le llamo B, que solamente tiene las filas cambiadas, y ahora yo sé que B entonces se puede expresar como una matriz E por mi matriz A. ¿Qué forma tiene esta matriz E? Bueno, E la obtengo haciendo el intercambio de filas a la identidad, ¿sí? A la identidad, obviamente, en este caso de 2 por 2, porque todas las matrices con las que estoy trabajando son de 2 por 2, ¿sí? Entonces, yo tengo la identidad aplico E, y bueno, ¿y qué obtengo? Nada, esto. ¿Sí? Ahora, si quieren, lo que podemos hacer es verificar justamente que E por A me dé la matriz B, ¿sí? Entonces voy a hacer el producto. Y acá tenía matriz A, 4, 2. Bien, y acá lo que me tiene que aparecer es la matriz B. Y me aparece justamente la matriz B, que fue la que había obtenido aplicando esta transformación así a mano como hacíamos antes. ¿Sí? Este es el concepto de, entonces, las matrices elementales. ¿Sí? ¿Alguno no le quedó claro? ¿O se perdió en alguna parte? ¿Se entendió? O sea, yo tengo una matriz, le aplico una transformación elemental que justamente me la transforma. Bueno, esa transformación la puedo hacer a mano, como veníamos haciendo antes, o la puedo expresar como el producto entre dos matrices, entre mi matriz original y una matriz que es la matriz elemental, que esa matriz elemental es la que uno obtiene cuando le aplica la misma transformación que había realizado, pero a la matriz identidad en lugar de a mi matriz original, ¿sí? Entonces, bueno, un poco de eso trata este ejercicio 4, ¿sí? Vamos a ver eso, en donde nos pide hallar, son dos matrices elementales que nos pide que E2 por E1 por A me dé la matriz identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué querría decir esto? Es que yo a A le apliqué dos transformaciones elementales y llegué a mi matriz identidad, ¿sí? O sea, voy a transformar mi matriz A en la matriz identidad. Entonces, vamos a ver acá, es 1.4. Es 1.3. Bien, entonces, a partir de transformaciones elementales, quiero que mi matriz A pase a ser mi matriz identidad. ¿Alguien me quiere decir ahí cuáles transformaciones elementales va a aplicar? ¿O se pueden aplicar? Yo te digo si querés. Dale. A la a la segunda fila, le restás 3 veces la primera. Sí, bien. Y después a eso, o sea, no sé si, creo que seas así, o sea, como Sí, sí, que está ahí va perfecto, teniendo está este perfecto. resultado, multiplicas la segunda fila por un cuarto. Ahí está.
Bien, y eso entonces me hace obtener la matriz identidad. Está, perfecto. Bueno, entonces, eso. A partir de mi matriz A le apliqué dos transformaciones elementales y obtuve la matriz identidad, ¿sí? Entonces, a esta transformación que hicimos primero le voy a llamar E1 y a esta transformación que hicimos segundo le voy a llamar E2, ¿sí? Entonces, por lo que vimos anteriormente, yo voy a tener, por ejemplo, si a esta intermedia le llamamos A', por lo que habíamos visto, yo sé que A' entonces va a ser lo que le llamo E1 por A, ¿sí? Y E1, ¿quién es? Es la matriz identidad, pero aplicándole mi transformación E1, ¿sí? Entonces, bueno, si bien lo escribo acá, yo tengo mi matriz identidad, aplico E1, y E1 ¿qué hacía? A la segunda fila le restaba 3 veces la primera, ¿sí? Entonces, mi primera fila la deja intacta, y acá en la segunda voy a tener F2 menos 3F1, entonces tengo menos 3 y 1. Entonces, esto va a ser mi matriz E1, ¿bien? Bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero si quieren pueden comprobar que se verifica esta igualdad, ¿sí? O sea que si yo multiplico E1 por A, obtengo esta matriz intermedia A', ¿bien? Y bueno, y ahora, nuevamente, yo sé que mi matriz identidad la obtuve aplicándole mi transformación E2 a la matriz A', ¿sí? Entonces, lo que yo tengo en realidad acá, de forma análoga, es lo que le llamo E2 por A', ¿sí? A A' yo le aplico E2 y obtengo la identidad. Entonces, E2, ¿quién es? Bueno, pues lo mismo, parto de la identidad, aplico la transformación E2 y me fijo, ¿qué era la transformación E2? Multiplicar la fila 2 por un cuarto, ¿sí? Entonces, la primera fila queda intacta, la segunda fila me queda dividido 4. ¿Sí? Y entonces ahí tengo E2. Y bueno, ¿qué es lo que me pide la letra? Hallar matrices elementales E1 y E2, tales que E2 por E1 por A sea igual a I. Y acá es simplemente juntar, pues sería esto y esto, ¿sí? Yo voy a sustituir en esta segunda ecuación el A'. Entonces tengo que mi identidad es igual a E2 por A', que es E1 por A. ¿Bien? Y entonces ahí obtuve lo que me pedían y sabemos que E1 y E2 son matrices elementales porque nosotros lo que aplicamos fueron transformaciones elementales, ¿sí? Si uno aplica otra transformación, ¿sí?, que no sea elemental, y yo por ejemplo acá hago, no me serviría, ¿no? Pero hago 3F2 menos 3F1, bueno, sabemos que esto no es una transformación elemental, ¿sí? Porque no es una de las tres que vimos más arriba, ¿sí? Es una de estas tres. Entonces, nada, eso un poco de cuidado, capaz que ustedes ya están, claro, cuando tienen que escalerizar, no se están fijando a hacer solo transformaciones elementales. Hay veces que hacen, por ejemplo, esto, ¿sí? Pues esto 2 veces F2 menos 3F1 para ganar ceros. Pero en estos casos solo sirven transformaciones elementales. Como solo aplicamos transformaciones elementales, sabemos que las matrices que obtuvimos son elementales. Y bueno, esto se puede hacer la cuenta, ¿sí? No sé si quieren hacerla o confían en que hicimos todo bien. ¿No la hacemos? Confiamos. Se confía. Me parece bien. Bueno, y ahora, se les ocurre, me pide hallar la inversa de A. ¿Cómo lo harían? ¿Aplicamos el método 1 o el método 2 de los que vimos?
Cualquier- Método 1. Cualquiera, ¿no? Es lo mismo. Bien. Daría para Sí, 2 por 2 más fácil el 1. Va, es lo mismo, vale. bien, es una posibilidad, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué tiene que cumplir a la menos 1? Fue lo primero que vimos. Que multiplicada por A de la identidad. Ahí está. Y nosotros acá, ¿qué acabamos de hallar? Ah, E1 por E2 no es la inversa. Ahí está, E2 por E1. Ahí vi que en el chat también pusieron E1 por E2. Acá, bien. Sí, sí. Yo hago este producto. Bueno, esto tiene que ser A a la menos 1, ¿sí? Porque por lo que habíamos visto, que se cumple y aparte es única, ¿sí? Si hubiese varias, bueno, capaz que justo esta no era. Pero nosotros sabemos que la inversa de A es única, ¿sí? Entonces, nada, nosotros encontramos una matriz que multiplicada por A me da la identidad. ¿Esa matriz cuál es? E2 por E1. Entonces, como multiplicado por A me da la identidad, bueno, yo sé por la definición de matriz invertible que ese producto es la inversa, ¿sí? Entonces, bueno, lo escribo de nuevo acá. Entonces, A a la menos 1 es E2 por E1 y nada, pasa a ser el producto nomás. Tengo 2 y tengo E1, que era 1, 3. ¿Sí? Ahí estamos bien, ¿no? Sí. Bueno, y ahí entonces obtuve la inversa de A. Bien, si quieren podemos verificar que esta efectivamente es la inversa, ¿sí? Entonces voy a multiplicarla por A, voy a poner A acá, que A era 1, 3, 4, 0. A ver si me da efectivamente la matriz identidad. Y acá tengo 1 menos por 3. Ah, no, pará, me estoy mareando. Acá 3 menos, y acá tengo 4 por 3 sobre 4. Bien, se me irían los 4, me queda 3 menos 3, 0. Ahí se las cuenta porque me mareé. Y después acá tenemos 4 sobre 4, 1. ¿Sí? Entonces, nada, confirmamos esto acá. A la menos 1, como para pasar a limpio, es entonces de esta forma. ¿Sí? ¿Estamos todos claros ahí? ¿Lo pudieron ver bien eso? ¿Todos? Sí. Sí, sí. Bueno, impecable. Y ahora, ¿cómo harían para expresar A como el producto de matrices elementales? Se complicó. A partir de la identidad capaz y ves qué le puedes hacer. O sea, vos decís hacer como el camino inverso, entonces partir de la identidad, aplicar transformaciones elementales hasta hacer aparecer la matriz A. Sí, capaz. ¿No? Ahí va, es una buena idea. Por ejemplo, sería, yo qué sé, hacer la primera fila por 4, la segunda fila por 4, y después a la segunda fila sumarle 3 veces la primera, ¿sí? Voy a escribir eso por si no lo ven mucho. Entonces, yo haría F2, que lo cambio por F2 por 4, 4 F2. Y ahí obtendría esto.
y después voy a hacer F2, que sea F2 más 3F1. ¿Sí? Y entonces ahí hice lo que sería el camino opuesto, ¿sí? A partir de la identidad, esto es la identidad, y llegué a mi matriz A. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo, a partir de estas transformaciones elementales que yo apliqué, hallar nuevamente mis matrices elementales y, bueno, y expresar, como habíamos hecho desde un principio, ¿dónde está? Acá, ¿bien? Acá lo tendríamos en realidad lo opuesto. Tendríamos de este lado una A y de este lado la identidad. Y si bien es una buena idea, quiero que vean que acá, cómo se relacionan estas transformaciones elementales que nosotros aplicamos acá, cómo se comparan, o cómo se relacionan, perdón, con las transformaciones que aplicamos en un principio, con estas dos, E1 y E2. Bueno, ahí veo que Nicolás tira algo en el chat, que, claro, como pueden ver, o sea, las operaciones justamente, como estamos haciendo el camino hacia el otro lado, son las operaciones opuestas, ¿sí? Yo acá, mi transformación E2 es hacer la fila 2 dividido 4, y acá abajo la estoy multiplicando por 4. ¿Sí? Y después mi otra transformación es sumarle 3 veces la fila 1 a la fila 2, cuando en un principio lo que había hecho era restarle 3 veces la fila 1 a la fila 2. ¿Sí? Entonces, ahí no sé si es una proposición o qué, en el teórico, o sea, acá se ve intuitivamente que todas las transformaciones elementales tienen una transformación inversa, ¿sí? Que produce el efecto opuesto. Las tres se pueden invertir, ¿sí? Entonces, todas las matrices elementales son invertibles, porque van a tener asociado la inversa de una matriz elemental, va a tener asociada una transformación elemental que va a ser la inversa de la transformación elemental que me había definido mi primer matriz, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos eso. Lo voy a escribir un poco. Entonces, ¿se entendió o más o menos el concepto o se ha perdido alguno? Martín, Sí, ¿viste en el renglón que vos tenías que la identidad era igual a E2 por E1 por A? acá, no, acá, sí. Si ahí multiplicás en los dos lados de la igualdad, digamos, por una matriz que sea el producto de 1 por E2 a la menos 1, se te va de un lado, ¿no? El E2 Acá por se E. te va a ir el E2 y está perfecto. Sí, es justamente un poco a lo que quería llegar ahora, ¿sí? Así que permitime, termino de escribir esto y voy con eso. Entonces, todas las matrices elementales son invertibles, sí, porque en realidad surgen de una transformación elemental y acabamos de ver que todas las transformaciones elementales tienen una operación que es inversa. Entonces, todas las matrices elementales son invertibles y su inversa también va a ser una matriz elemental. Sus inversas serían, no, acá me quedo medio mal redactado. Sus inversas también serán matrices elementales. Bien, entonces, bueno, un poco eso, y como había dicho Nicolás recién, nosotros acá teníamos que la identidad era E2, E1 por A, ¿sí? ¿Y qué sabemos ahora que no sabíamos antes? Es que las matrices elementales, es decir, estas E1 y E2, son invertibles, y sus matrices también son matrices elementales, ¿sí? Entonces, yo acá lo que puedo hacer, por ejemplo, es multiplico a ambos lados de la igualdad
por E2 a la menos 1 a izquierda, ¿sí? Entonces, lo que obtengo es, como yo sé que es invertible, sé que esta matriz existe, y multiplico a izquierda. E2 a la menos 1 por E2 por E1 por A. ¿Sí? Entonces, de este lado me aparece solo E2 a la menos 1, y de este lado E1 por A. ¿Sí? Porque E2 a la menos 1 por E2 es la identidad, y bueno, la identidad multiplicada por E1 es E1. Y bueno, y de manera análoga como que me deshago de E1. Multiplico a izquierda por E1 a la menos 1. Bueno, y ahí obtengo finalmente entonces que puedo escribir mi matriz A en función de dos matrices elementales, ¿sí? Ahora, ¿cómo, hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Todos entendieron? Bueno, asumo que sí, calladito soy. Y bueno, ahora, ¿cómo podríamos determinar esas matrices? ¿A alguno se le ocurre? Sí, yo quiero hallar E1 a la menos 1 y E2 a la menos 1. Les digo, hay más de los dos métodos que vimos, ¿sí? Podemos aplicar cualquiera de los dos métodos que vimos porque nosotros ya conocemos E1 y E2, ¿sí? Entonces es agarrar esta matriz y obtener la inversa, como vimos al principio. Y hay otro método. ¿A alguien se le ocurre qué otro método es? Les digo entonces, es usando esto que planteamos acá, ¿sí? Esta transformación es la inversa de mi transformación E2 que había planteado desde un principio, ¿sí? Acuérdense, E2 es dividir la fila 2 sobre 4. Esta transformación es multiplicar la fila 2 por 4. Es la inversa de la transformación bien. Entonces, si yo calculo la matriz elemental asociada a esta transformación, voy a obtener la inversa de mi E2, ¿sí? Entonces, voy a hacer eso. Yo le voy a llamar, va a ser, entonces, E2 a la menos 1, ¿cómo va a ser? Va a ser a la matriz identidad, en la matriz identidad, a la segunda fila sumarle multiplicarla por 4, ¿sí? Entonces voy a tener 1, 0, 0, 4. ¿Sí? ¿Alguien no entendió eso? A su vez, si quieren lo podemos ver un poco más, o sea, como verificarlo, ¿sí? Que yo tenía que mi matriz E2, la original, era 1, 0, 0 y un cuarto, ¿sí? Y esta matriz la habíamos obtenido aplicando la transformación elemental E2 a la matriz identidad. Y bueno, y acá lo que pueden ver es que este producto efectivamente me da la matriz identidad, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso. No llamé de ninguna manera especial a esto, pero le podría poner E3, por ejemplo. Sí, a esa transformación y a esta E4. Y decir que esta la obtuve, lo tengo
aplicando E3 a la identidad. ¿Sí? De la misma manera puedo hallar E1, la inversa de E1, que era sumarle 3, ¿no? Era sumarle 3 veces la fila 1 a la fila 2, ¿sí? Y bueno, y eso es de forma análoga, ¿sí? No sé si quedó alguna duda, si se entendió todo y ya estoy siendo medio redundante. Bueno, bien. Nada, en realidad ese sería más o menos el fin del ejercicio, ¿sí? Profe, Ahora, yo tengo una pregunta, sí, que me quedó de atrás. ¿Viste cuando andás para arriba así? A ver, si te puedo. Ahí, acá, acá, viste que el E1, vos ponés que la transformación de E1 es F2 menos 3F1. ¿Por qué te da esto? O sea, porque sale, a ver, de más arriba, acá. pero- O sea, es por cómo se forman las matrices elementales, ¿sí? Yo, E1, o sea, lo primero que haces es definir tu transformación E1, ¿sí? Que fue lo que hicimos acá. E1 es a la fila 2 restarle 3 veces la fila 1. sí. Bueno, y entonces para obtener mi matriz elemental asociada a esa transformación, yo le aplico esa transformación a mi matriz identidad, ¿sí? Que fue lo que hicimos acá. Dibujamos la matriz identidad, le aplicamos esa transformación E1 y obtenemos justamente esto. Entonces para obtener la matriz elemental se le aplica a la identidad, no a la misma matriz A, B, C. Sí. No, claro, Vale. ahí está. O sea, Ahí va, vos, ahí va. como que determinás tu transformación a aplicar, ¿sí? Tu transformación elemental, que en este caso le llamamos E minúscula, según lo que vos le quieras hacer a tu matriz, ¿sí? A tu matriz original, la matriz que te dan. Claro, Ahora, me había confundido porque tienen, viste, 1, 0 arriba y dije, está, es ese. Pero no, ahí va, ahora ya no. entendí. Está, y una vez que vos, o sea, determinás qué transformación aplicar, bueno, esa transformación elemental tiene asociada a ella una matriz elemental, y esa matriz elemental la obtenés haciendo justamente esto, aplicando esa transformación a la matriz identidad. Bien, Ahí va, bien, bien. Gracias. Me quedó claro. impecable, impecable. Bueno, y acá otra cosa que se puede hacer, vieron que acá nosotros pusimos que A es la inversa de E1 por la inversa de E2. Bueno, es hacer simplemente este producto y verificar que nos da nuestra matriz A original, ¿sí? Así que nada, un poco, si entendieron eso, por ejemplo, este ejercicio 5, como pueden ver acá, les pide hallar distintas matrices elementales que surgen de aplicarle una transformación elemental a estas matrices, ¿sí? Por ejemplo, este primer caso, E1 por A tiene que ser igual a B, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que yo le tengo que aplicar a A una transformación elemental que me devuelva B. Entonces, bueno, ahí voy, miro cómo son A, cómo son B, y si lo pueden ver ahí, B lo que tiene es que tiene la fila 1 y 3 cambiadas, ¿sí? O sea, la fila 1, 2, 3, ¿sí? Ahí 1, 2, 3, que es la primera fila de A, está en la tercera fila de B, y la fila 7, 8, 9, que es la tercera fila de A, está en la primera fila de B. Entonces, ¿qué transformación es la asociada a la matriz elemental E1? Bueno, el intercambio de filas, la 1 por la 3. Entonces, esa transformación se la aplico a mi matriz identidad y sé que va a ser E1, la matriz que obtenga. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Si quieren lo podemos pasar a papel medio. O estamos bien. Es el mismo concepto. Bueno, bien.
Bueno, y acá no sé si quieren ver alguno, si les interesa ver alguno más puntualmente. Acá el 3, por ejemplo, puede ser, yo les recomiendo capaz hacer, antes de intentar hacer el 7, que es calcular la inversa de esa matriz, que es una matriz de n por n, sí, muy genérica. Si bien es triangular inferior, sí, o sea, tiene muchos ceros, les recomiendo primero pasar por el ejercicio 3, ¿sí? Si quieren hacemos uno del ejercicio 3, como para que vean bien en qué consiste, ¿sí? La idea es, nada, tenemos una matriz genérica y a partir de esa matriz nosotros queremos hallar la inversa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando el procedimiento que vimos más arriba, ¿sí? El procedimiento, el segundo que vimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hallar la inversa de esta primera matriz, es fácil, porque ustedes lo que tienen que hacer es, la primera fila la dividen sobre K1, ¿sí? Y eso les da 1. La segunda fila la dividen sobre K2, les da 1, y así sucesivamente. Entonces, del otro lado, donde van a tener la matriz identidad, simplemente van a tener la matriz identidad, pero la diagonal dividido. La primera entrada, 1 sobre K1, la segunda entrada 1 sobre K2, y así sucesivamente, ¿sí? Pero, bueno, si quieren hacemos el 3, ¿sí? Porque, bueno, no sé, después tienen acá uno verdadero o falso, que son más, piénsenlos y vamos viendo, si no, cualquier cosa, la clase que viene los vemos bien, ¿sí? Sinceramente no sé cuántas clases de práctico va a abarcar este práctico, si es solo esta semana o si son 3 clases, como veníamos teniendo en los anteriores, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer entonces, a menos que alguien quiera hacer otro. Martín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Justo que habías hablado del 6, porque viste que habla de A y B invertibles y, o sea, no sabía cómo plantear un A y B invertibles genéricas, ¿entendés? Sin poner un A y B particulares. Bueno, no, eso es un tema que no, o sea, es imposible plantear como con las entradas como hacíamos antes, A11, A12, porque en realidad es imposible ponerse a ver qué condiciones tiene que cumplir, o sea, las relaciones entre las entradas para que una matriz sea invertible no te recomiendo, o sea, no se puede, ¿sí? O sea, se tiene que trabajar más que nada con propiedades generales acá. Pero, y por ejemplo, con el primero, ¿cómo haría? Bueno, para el primero hay una propiedad que no sé si la ven en teórico que es paso a escribir, es la propiedad del producto de matrices, ¿sí? A mí si me dan A y B invertibles, entonces el producto A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Sí? Con eso ya se puede, por ejemplo, sacar la primera parte. O sea, una de la parte A, una de esas partes, ¿sí? Y bueno, Bien. después, o sea, la otra manera va a ser que vos pruebes, se podría decir, que esto también se cumple, ¿sí? Bien. O sea, Entonces, la primera sería verdadera, por esas dos propiedades. sí. Bien. Claro, esto Ahí, esas propiedades, ¿dónde las esta primera estoy puedo seguro que está en el encontrar? libro. No, Y pero porque leí el libro azul, bueno, capaz, nada, no presté mucha atención, pero yo leí el libro azul y en la parte de rango y matriz inversa y no encontré esas propiedades. Por eso dije, tal, lo tengo que leer con una genérica, pero ¿cómo hago? No puedo. no, claro. En la primera te digo, seguro está en algún lado. Esta segunda en realidad es, o sea, se puede, porque se puede probar, ¿sí? De alguna manera. Vos si te tomás una matriz que sabés que es invertible, por ejemplo, la matriz identidad, si vos tenés la matriz identidad por un alfa, sería algo así. Y, bueno, y si vos la querés invertir, bueno, lo que haces es en realidad dividir las filas, hacerlos, todas las filas sobre alfa, ¿sí? Ahí va. Entonces acá te van a aparecer los unos
Y del otro lado 1 sobre alfa. y del otro lado 1 sobre alfa, que entonces, al fin y al cabo, es la matriz original dividido alfa. Bien, está. Y bueno, Gracias. por ejemplo, con eso sale. Después los otros te recomiendo, por ejemplo, la parte B, si querés ya lo hacemos, nos dicen, si A es invertible, entonces se cumple eso. Bueno, ¿cómo hacer? Como te digo, que plantear una matriz genérica es prácticamente imposible. Vos lo que podés ver es que te dicen, o sea, lo que te voy a escribir acá, A invertible, entonces me afirman que A traspuesto a lo menos 1 es lo mismo que la inversa de A, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere? O sea, a partir de esto yo puedo como que trabajar, ¿sí? Yo, esto, que la inversa de A traspuesta sea eso que me dan ahí, quiere decir que si yo hago A traspuesta por eso que me dan, me tiene que dar la identidad. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, y con esto vos podés aplicar, por ejemplo, no me acuerdo bien cómo sale, pero por ejemplo, a ver si sale. Propiedad de la traspuesta, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer la traspuesta de los dos lados, ¿sí? Voy a hacer acá, traspuesto, y esto traspuesto. ¿Sí? Entonces, esa igualdad se sigue cumpliendo. Ahora, por propiedad de la traspuesta, lo que yo tengo va a ser a la menos 1, traspuesta por A, y esto es igual a la identidad. Y después, acá, Ahí te queda. claro, o sea, traspuesto, eso como que se anula, y entonces me Sí. queda A a la menos 1 por A, y bueno, y esto es la identidad. Y esto sí sé que se Ahí, duplica. mientras lo ibas haciendo, si multiplicás por otra respuesta a ambos lados de la igualdad, no sé si puedes usar la igualdad como para verificarlo si funciona o no. ¿Cómo? O sea, vos sabés que, sí, o sea, la igualdad se sigue cumpliendo porque vos estás aplicando la misma operación de los dos lados, ¿sí? Es como cuando vos Pero tenés... capaz no puedes usarlo, o sea, no puedes usar igualdad para demostrar que se cumple. Pero si se puede, podrías hacer traspuesta de ambos lados, y de este lado te da la identidad, y de este lado, no sé, te da también la identidad. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. En la igualdad multiplicás tipo En a esta, ambos en lados esta por la decís, traspuesta. Sí, en la de arriba. sí, que haces la traspuesta en los dos lados. Sí, creo que en ambos te da la identidad. Capaz me mezclé, pero. O sea, no, pero acá, ¿dónde te va a aparecer la identidad? Si vos haces acá, si vos acá multiplicás por la traspuesta, o sea, de un lado te aparece A a la menos 1 y del otro lado te aparece A traspuesto a la menos 1 traspuesto. Y No, esto, pero. Votar, no sé, puede ser, puede ser. sí, o sea, vos Puede ser acá en principio no sabés me que haya esto se mezclado. puede como que intercambiar. Capaz que te entendí mal, pero No, puede ser, puede ser. Pero no, si con esto se puede, o sea, con lo que vos hiciste a la izquierda se puede, ya está. sí, o sea, esto es lo válido y es como probás que bueno, que es verdadero, ¿no? ¿Sí? Como siempre, los casos que son falsos, claro, esto no se aplicaría porque yo trato de hacer esto y no me da, y con un caso, o sea, lo tengo que hacer genérico fue un poco lo que habíamos hablado en clases anteriores, tengo que probar de forma genérica que es falso, ¿sí? Pero en los casos que es falso también puedo encontrar un contraejemplo que, bueno, que me anule el enunciado. ¿Bien? Así que, Bien, bien. bueno, no sé si hay alguna otra duda, no sé si quieren hacer, íbamos a hacer el 3 medio rápido, ya quedan 10 minutos. No sé, digan ustedes si quieren lo hacemos, si no, medio dejamos por acá. Yo ya lo hice, pero no sé el resto. No, por eso, no sé, manifiéstense ahí, si no, liquidamos por acá. Yo tengo una pregunta, Sí, porque yo entiendo
entiendo todos los pasos a seguir y todo para hallar la matriz inversa, pero no entiendo el por qué. Por ejemplo, si vos partís de una matriz base, si partís de una matriz base y de la identidad, y si de la izquierda te da la identidad, a la derecha te dio la inversa, pero no entiendo bien como el porqué de eso. Bueno, un poco es porque vos lo que estás haciendo es aplicando justamente las... ¿Para qué? ¿Dónde era que estaba que teníamos eso? Acá. Porque, o sea, vos partís de B y vos a B lo que le estás aplicando son todo transformaciones para llegar a la identidad. ¿Sí? Y del otro lado vos tenés la identidad y le vas a aplicar lo que serían las mismas transformaciones hasta llegar a otra matriz. Entonces, o sea, medio que capaz no es la razón formal de por qué, pero el tema es que vos estás aplicando las mismas transformaciones a la identidad. ¿Sí? Y bueno, está vinculado un poco con el tema de, también lo que vimos acá un poco en las matrices elementales, que yo acá para llegar de A a la identidad hice ciertas transformaciones, ¿sí? En este caso le llamamos E1 y E2, que si nosotros hubiésemos querido pasar de la identidad a A, o sea, hacer el camino inverso, lo que hacíamos eran las transformaciones opuestas, ¿sí? Las transformaciones inversas. ¿Sí? Entonces va medio que un poco por ahí. Vos tenés la matriz identidad y le estás aplicando ciertas transformaciones que te dan otra matriz y bueno, termina siendo el inverso. La verdad que no es una explicación así de lo más formal, pero está. Bien. Martín, Sí. yo no entendí el 6B, o sea, ¿por qué arrancás desde ahí a hacer la demostración? Bien, porque fíjate que, o sea, arranqué de ahí porque si se cumple esto, o sea, si la inversa de A traspuesta, ¿no? O sea, lo que me dice esta igualdad es que la inversa de A traspuesta es la inversa de A y eso traspuesto, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, por definición de matriz inversa, si eso se cumple, entonces A traspuesta multiplicado por su inversa, ¿y su inversa cuál es? Su inversa es todo esto, ¿sí? A a la menos 1 traspuesto. Bueno, entonces si se cumple, esto me tiene que dar la matriz identidad. ¿Sí? Yo en realidad Ah, sí, sí. Sí, partí de esto y acá en realidad le apliqué lo de la traspuesta de los dos lados de la igualdad. claro. Dale, gracias. De nada. A ver cómo esto, ¿no? Bueno, bien. Me parece que dejamos por ahí, entonces, si no hay más dudas, si no, pregunten. Bueno, vamos dejando entonces. Nada, métanle. Ya les digo, si tienen dudas de prácticos pasados y eso, aprovechen el tema de las consultas, ¿sí? Y bueno, nos vemos o en la consulta o en la próxima clase, ¿sí? Nos vemos. Bueno, Chao, bueno, profe, bueno. gracias. Nos vemos.